Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees mi palabra, cree en el brillo de un gesto. Cree en mi cuerpo, cree en mis manos que se acaban. Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees en mis ojos, cree en la angustia de un grito. Cree en la tierra. Otra de las cosas por la que definitivamente la educación no es gratuita es que nosotros teníamos que ir, o sea, los que estábamos estudiando en escuelas urbanas, ¿no? Teníamos que ir 45 días todos los años a trabajar en la agricultura. Y a trabajar. No se trataba de ir a explorar el campo, ni conocer la naturaleza, no, era trabajar como peones en la agricultura. Y bueno, esto era una manera en realidad, de sustraernos un poco más de la influencia de los padres y tenernos más bajo el control de todos estos maestros y de toda esta ideología y de toda esta manipulación. Ese era uno de los objetivos. Y el otro era, efectivamente, pues, ponernos a producir. Y eso, bueno, era trabajo infantil porque teníamos 13, 14 años, qué sé yo. Nosotros llegábamos, nos levantábamos a las 6 de la mañana. El campamento aquel tenía unas condiciones pésimas. Estaba todo sucio, había chinches, en muchos casos había piojos. Había una plaga de mosquitos, de moscas por el día. Era una cosa infrahumana, ¿no? Hay quien dice que no, que aquello era normal, lo encuentra normal, lo encuentra bonito. Bueno, esa es la opinión de cada cual. Pero en mi opinión aquello era infrahumano. Y más tratándose de menores de edad. Había un señor cubano que discutía conmigo y me decía, no, pero eso se llamaba disciplina porque ahí yo aprendí lo que era la disciplina y adquirí temple, ¿no? Y aprender el valor del trabajo, etcétera, etcétera. Yo decía, mira, hay muchas maneras de enseñarte la disciplina y en caso necesario de imponerte la disciplina, que no necesitas ponerte a trabajar como un esclavo, porque eso es lo que estábamos haciendo, trabajando como esclavos, porque ahí no ganamos ningún salario, por supuesto. Nosotros nos levantamos a las 6 de la mañana, o sea, estaba oscuro todavía, nos daban un jarro con un gofio, una cosa que decían que era leche, que aquello era espantoso, y un pancito. Y con eso entonces nos íbamos a trabajar hasta las 12, 12 y media, hasta el mediodía. Y nos ponía una cosa que se llamaba la norma. Y esa norma era algo que tenías que cumplir. Por ejemplo, te ponían una norma de hacer 3 surcos, que eran bastante largos, ¿no? Y usted en esas horas tenía que completar esa norma. Si no cumplías la norma, que podía ser deshiervando, sembrando, boniato, lo que fuera, si no cumplías esa norma, pues te tenías que quedar hasta que la cumpliera. Te ponían un jefe de brigada o un profesor, lo que fuera, que se quedara contigo. O si no, estaba la otra opción, que poco a poco te iban dando como la fama, ¿no? De un blandito, de un flojito, de un inútil. Y eso era parte como de un bullying, ¿no? Que era apoyado por los profesores, plenamente apoyado por los profesores y fomentado por ellos también. Y podía pasar lo contrario, que uno terminara a tiempo su norma y quisiera descansar, sentarse, porque estaba cansado, por supuesto. Ah, no, pues no se podía. Como a mí me ocurrió una vez, yo se ocurrió cumplir la norma. Hice mis 3 surcos, terminé como a las 11 de la mañana. Y me senté y dije, bueno, me siento aquí a esta hora hasta que lleguen los camiones, o si no hay camiones, hasta que nos vayamos a pie de regreso.
No, me dijeron, no, eso no se puede, eso no es una actitud correcta. Si usted terminó la norma, usted tiene que sobrecumplir la norma y después se le reconoce y usted va a ser vanguardia y, bueno, y yo pensaba, bueno, a mí no me interesa ser vanguardia, yo estoy cansado, tengo las manos todas arañadas, todas hinchadas, me duele todo, bueno, terminé mi norma y quiero descansar. No, ellos no entienden ese argumento. Entonces, como yo me negué de plano, porque llegó un momento en que tanta insistencia me terminó por molestarme y por indignarme, entonces me negué de plano, no quise sobrecumplir. Y le dije, no, yo tengo una norma de tanto y eso es lo que yo hago. Bueno, pues la cosa después terminó en una especie de una cosa que le llamaban consejo de campamento, que se reunían para amenazarte, para castigarte, ¿no? Ahí estaba la gente de la juventud, ahí estaba el otro el profesor guía, estaba el profesor, venía el director del campamento, entonces te hacían todos como una especie de, como que te rodeaban así, te hacían como una especie de cúpula amenazante así, ¿no? Y uno en medio de eso tenía que soportar todo lo que le dijeran, ¿no? Que si con eso está haciendo un elemento que no es útil a la revolución, que si eso eres un mal ejemplo, y que si eres un flojo, porque si en la sierra la gente tenía que, en la Sierra Maestra, los rebeldes de Fidel tenían que aguantar días sin beber agua y sin descansar, y etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y por supuesto terminaban con más amenazas y con que todo eso, por supuesto, iba a ir al expediente. Y para los que no sepan lo que es el expediente, es un libretón así grande que ahí es el expediente acumulativo de lo escolar, se llamaba, y ahí anotaban todo sobre uno, las actitudes que uno tenía, en qué asignaturas era mejor, en cuáles era peor, cualquier palabra que uno dijera, cualquier comentario que se le fuera a uno, porque uno era un niño, era adolescente, y podía comentar cualquier cosa inocentemente, que lo viera un profesor o que lo viera uno de los tantos que ya enseñaban desde niños a ser delatores, a ser chivatos. Y con ese expediente te podían arruinar la vida fácilmente, porque eso era lo que se consultaba para después, a la hora de darte una carrera, que si tú no tenías claras tus posiciones ideológicas, pues tú no ibas a llegar a ciertas carreras, porque eso estaba condicionado también. Hubo algunos a los que toda esta idea de ir al campo les parecía bonita, les parecía hasta romántica, les parecía muy excitante, ¿no? Les voy a decir por qué. Porque en primera, bueno, te sustraías a la atención de tus padres, al control de tus padres, y te sentías como que te ibas a liberar un poco. Pero esto era falso, porque bueno, al final tú caías en el control de los profesores, que era peor, porque estás saliendo del control de gente que te quiere para caer en el control de gente que no te quiere, que tú no le importas nada. Y esa es la única diferencia que le veo. Pero además estaba el incentivo sexual, porque entonces ya eso quería decir que ibas a ir a experimentar, la mayoría por primera vez, lo que era la sexualidad, ¿no? De manera práctica, porque ahí habían muchachas muy bonitas, todas en la adolescencia, y nosotros también con toda aquella explosión de hormonas, ¿no? Y entonces tratábamos siempre de escaparnos, de escondernos. Había quien tenía ya su noviecita fija, había quien no, quien iba a buscarla allí. Habían quienes eran más atrevidos que otros, y había por supuesto las que estaban, porque esto también es abuso infantil de nuevo, y hasta pedofilia, porque una muchachita de 14 años, de 15 años, que un profesor la use para sus cosas sexuales y todo eso, bueno, eso es una aberración, eso es una barbaridad, y eso ocurría. Y nosotros sabíamos quiénes eran
las muchachitas que estaban con profesores, porque ellas eran como una especie de protegidas, ¿no? Todo el mundo lo sabía, ¿no? Fulanita es la que está con el profesor fulano, esa no, nadie se metía con ella, nadie la molestaba. Y ellas muchas veces ni iban a trabajar al campo, se quedaban en el campamento, o a veces eran jefas de brigada, cosas así. O sea que eso era otra de las cosas que tenía la dichosa escuela del campo. Y ¿qué ocurría también? Que ahí habíamos alumnos que eran muchachos de todo tipo de extracción. Los habíamos que éramos de una clase media, de gente que teníamos un hogar más estable, que habíamos tenido una educación donde se nos enseñaba muy claramente lo que era el bien, lo que era el mal, lo que se debía hacer, lo que no se debía hacer, lo que era educado, lo que no era educado, y otros que no. Había gente que venía de hogares que, aunque pobres, eran hogares decentes, pero los había también que venían de barrios marginales, gente que venían de hogares rotos, que no habían conocido padre, que de 10 hermanos había 4 que estaban presos. Había ese tipo de gente también. Y ese tipo de gente, los que ya estaban corrompidos ya, iban a perfeccionar lo que habían aprendido en la calle, el robo y la violencia. Y esos eran los que más participaban en el bullying y en todo ese tipo de cosas. Y por supuesto en el robo, porque ahí, como la comida era tan mala, era casi siempre un arroz con unos chícharos que eran duros como balines, era una cosa horrible, con algún poco de pescado, si acaso, un revoltillo. Y entonces la gente tenía hambre, nosotros se pasaba un hambre horrible. Y entonces lo único que nos quedaba era en la maleta que nosotros teníamos, lo que los padres nos habían puesto, nuestros padres, nuestros abuelos, y nos habían preparado aquella maleta con la mayor seguridad posible para que pudiéramos tener toda esa comida y otra ropa de recambio, ¿no? Guardada para poder también, si teníamos hambre, saciar un poco el apetito, ¿no? Y todo este tipo de gente se especializaba en abrir cada candado, cada cerradura, y se iban perfeccionando. Mientras más difícil, más aprendían, y terminaban abriéndolo, y vivían de eso, de robar a los demás. Siempre. Ese era el tipo de situación que teníamos allí. Y los profesores sabían perfectamente de esto, se hacían de la vista gorda. Al contrario, eso formaba parte, como era una cosa instituida ya. No tenía ningún remedio ni ninguna intención de remediarlo. Entonces, todo eso, ese sistema de la escuela al campo, que es así como se llamaba, estaba diseñado, ya como les dije, para tener más control sobre el niño, sobre el adolescente, y para sacarle producto a su fuerza de trabajo, que eso es explotación infantil. Eso no tiene otro nombre con qué describirlo, y nadie me puede convencer a mí de lo contrario. Ni que si disciplina, ni que nada de eso, porque miren, cuando yo decido que yo quiero ir a explorar la naturaleza, yo quiero ser Boy Scout, explorador, ¿no? Y si yo quiero ir a explorar la naturaleza y bañarme en una presa, en un río, o quiero ensuciarme todo, si quiero meterme dentro de la maleza, cagar dentro de la maleza, y limpiarme con hojas de malanga, hojas de plátano, y dormir a la intemperie, bueno, eso es una cosa que estoy haciendo porque yo quiero experimentarlo, porque quiero saber cómo es, por mi propia voluntad. Es algo que yo escogí, pero no es porque me estén obligando a mí y mucho menos a trabajar en la agricultura como si yo fuera un peón, cuando soy una persona que a mí no me están pagando un centavo. Y eso es otra de las cosas por las que no es gratuito. Pero más allá de que no es gratuito, eso es un abuso, señor. Así que eso es así como a grosso modo, ¿no? Parte de las experiencias que yo tuve con el sistema cubano de educación. Desde aquellas lecturas que todas eran relativas a Fidel y la Sierra Maestra y la Revolución y a los yanquis asesinos y malos, etcétera, etcétera, hasta pasar por toda la explotación de trabajo infantil, por toda esta cosa. Así que todos los que en Latinoamérica o toda la gente que fuera de Cuba quieran
tener un sistema como ese, pues bueno, ahí lo tienen, cópienlo. Esta es la nueva escuela. Esta es la nueva casa. Casa y escuela nueva. Como cura de nueva raza. Estos son sus jardines.